si no fuera por la gracia del Señor, ninguno de nosotros estaríamos tal vez de pie. Es así. Y hablo de no posibilidad, hablo que así sería. Ninguno estaría de pie si no fuera por la gracia del Señor. Bueno, hoy seguimos con Santiago para terminar. Vamos al capítulo 5, versículo del 1 al 18, al 20 inclusive. No lo vamos a dejar ahí afuera, pero quiero ser cuidadoso con cada uno de los textos. Si tienen alguna pregunta, anótenla y después en otro momento la respondemos. ¿Está bien? ¿Entendieron? Bien. Primero, vamos a recordar, como hicimos cada vez que alguna prédica sobre Santiago, vamos a recordar los versículos 13 al 17, porque pareciera que los temas van uno detrás del otro y algunos textos parecía que no tendrían nada que ver en el contexto. Hablamos de que no podemos fijar nuestra vista en las cosas de la tierra y sino poner siempre a Dios primero en nuestros asuntos. ¿Amén? No, si proyectamos hacia adelante sin decir si Dios quiere, si Dios lo permite, estamos tomando el lugar de Dios, entonces no, estamos haciendo la nuestra los Frank Sinatra, ¿sí? A mi manera. ¿Está bien? Pero lo importante es entender que la Escritura no es que dice que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos, en los evangelios, ni que los ricos pueden tener el evangelio de la gracia y ser cristianos como nosotros. No dice eso. De hecho, hubo creyentes del Viejo Testamento, Abraham era rico, Job era rico, José de Arimatea era rico, Nicodemo era rico y fueron salvos. No tiene nada que ver con eso. Es el poder que tienen las riquezas sobre las personas, es la jactancia y la presunción que tienen porque dejan a un lado a Dios. Ese es el contexto. Todos los versículos que utiliza él es mucho del Sermón del Monte, porque a él no se le dio todo lo que es la doctrina para la iglesia, se la dio a Pablo. ¿Ok? Entendiendo esto, no vamos a saltear ningún versículo, lo vamos a leer. Oíd ahora, empieza con una exclamación fuerte, oíd ahora los que decís, versículo 13 del capítulo 4. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. El gran problema es cómo los ricos hacían esas ganancias. Segundo, cómo la malgastaban en sus bienes, o sea, la hacían con lo que querían. Bueno, mi plata es mía y hago lo que quiero. Eso es un dicho que se hace hoy, ¿no? El marido le dice a la mujer, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Bien, ¿cómo se obtenían las ganancias? ¿Cómo la utilizaban las ganancias? Y eso creaba jactancia. Son tres aspectos importantes en el versículo. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. O sea que hay incertidumbre sobre la vida porque ellos están preocupados en las cosas de la tierra. Cuando hablan de los ricos opresores y todos estos que os oprimen, eran un tropiezo para los cristianos, porque lo estaban infundiendo y lo estaban haciendo claudicar en el secularismo, en la vida normal. Entonces los que tenían tal vez a su empleado y demás, que eran tal vez cristianos o creyentes en este caso también, iban a hacer tropiezo y ellos iban a querer decir muchas cosas a estas personas que le oprimían. Y Santiago es muy hábil para mostrar que a través de las pruebas hay gozo. Amén. A través de las dificultades externas va a haber gozo. Que la religión verdadera no es vacía y no es carente de lo interior, sino que la verdadera religión es desde el interior hacia afuera. Que la verdadera fe hace y no solamente dice. ¿Estamos bien? Que la verdadera fe siempre evidencia, amén, pero no cada obra de afuera es prueba de alguien salvo, porque si no mucha gente que obraría en buena conducta sería salvo, y no está diciendo eso, sino que la verdadera fe, hermanos. Ahí está la respuesta para muchos, pero debe, sí, pero es el tema que estamos todos nosotros. El tema que nos involucra a nosotros es que nuestra verdadera fe, la fe genuina, la fe viva está hablando, evidencia obras que glorifican a Dios, no obras en la carne, no obras terrenales. La lengua que bendice a Dios, en un ratito, en un instante, puede estar maldiciendo. ¿Está bien? A través de muchas pruebas y muchas tribulaciones, dice su palabra en Hechos, que es necesario que los hijos del Señor entremos. ¿Es así o no? Él no va a cambiar nuestras aflicciones, y todo color de rosa. El cristiano que sirve al Señor y tiene una fe viva, no va a tener color de rosa. Entonces, lo que va a orientar el capítulo 5 es que la fe viva va a ser estimulada y ejercitada siempre a través de la paciencia, a través de todo lo que es la conducta, todo lo que conlleva lo que pensamos, lo que decimos y hacemos. Miren dónde ponen su corazón. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
Está hablando lo rápido de esta vida. Los ricos, los que no son salvos, miren, los inconversos van detrás de estas cosas. Ustedes no sean así. Y si ellos oprimen y hacen otras cosas, deben llevar la causa delante del Señor. No digan cosas antes de tiempo y demás. Aún tengan paciencia. Eso es lo que le está diciendo Santiago a través de estas pruebas. Porque va a ser ejercitada la paciencia sí o sí. Por eso va a mostrar a Job, va a mostrar a Elías y todo lo que sabemos. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Las decisiones de nuestra vida tiene que estar el Señor en el centro. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia y toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El hacer lo bueno es poner a Dios primero. El que no pone a Dios primero es pecado. Y está hablando de las riquezas. El problema no son las riquezas, sino el amor a las riquezas, cuando se hace una idolatría. Así que, hermanos, no pensemos tal vez en el hecho de mañana hoy. Ahora pensemos en lo que estamos haciendo. Estamos rendidos a los pies de su palabra es viva. No solamente convierte el alma en el Viejo Testamento, o libera del error, o liberta de un azote, porque las palabras de Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado, y la ha libertado del azote que tenía la enfermedad, que es lo que voy a hablar más adelante, sino que podamos ser obedientes a su palabra. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Empieza con una exclamación, oíd, ¿no? Una exclamación en esto que nos gusta el tema de lengua, es un deseo intenso de decir algo, ¿no? Oíd, acá está diciendo algo en forma de enfática, pero apelando a la conciencia más que al oído nomás. Oíd ahora, ustedes no están haciendo esto, mientras los otros lloran, ustedes siguen la suya. Eso es lo que está diciendo. Podríamos decir insensibilidad, creo yo que ahí está. Por las miserias que vienen sobre vosotros. ¿Cuál es la miseria que venía sobre ellos? Que toda esta plata o toda la riqueza que ellos generan y toda esta ganancia no le iba a servir de nada para el fin de cuando el Señor venga. Sabiendo que la venida del Señor se acerca, 3 veces aparece la palabra parousia, la venida del Señor. Sea en la segunda venida, cuando el Señor venga a la tierra, en la revelación de Apocalipsis 19, los ricos no tendrán que hacer nada, porque todo lo que amontonaron no les servirá de nada para cuando venga el Señor. Y sea a nosotros, no nos da ningún provecho poner la riqueza y otras cosas en primer lugar cuando la venida de nuestro Señor está cerca. El corazón y la mente tienen que estar atenta a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vuestras riquezas se han podrido, vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Por qué está diciendo eso? Porque son cosas que ¿qué? Perecen. Y primero le habla claro, pero cosas importantísimas. Pone en la comida, pone en lo que se viste. Las cosas que son esenciales para la vida. ¿No se dieron cuenta? Comida y abrigo. Y esto es increíble porque el hombre que tiene fe y dice y no hace son las dos cosas que le pide. Si vos le decís a alguien, vete en paz y no le das nada, o a alguien que tiene hambre y no le das para comer, tu fe es vana. Es interesante que el mundo va hacia adelante sin mirar la necesidad del otro. Y los recursos que el Señor nos dio a nosotros también son para compartir. ¿Amén? Algunos van a compartir. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Miren qué interesante. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne con fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. O sea, importante porque parece que antes no era así, pero hubo un momento donde empezaron este pensamiento a generar fuerza, el afán de hacer ganancias todo el tiempo. Y estos ricos oprimían a los pobres. Mirad, el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos. ¿Quiénes son los que estaban trabajando? Los obreros. ¿Y ellos qué hacían? ¿No se estaban dando cuenta que se estaban enriqueciendo? Yo estoy a favor, a full, siempre de la persona que genera trabajo del empresario. Porque el que produce, los otros son todos... Bueno, si ustedes estudian las abejas es interesante. Como los zánganos, ¿no? Pero hay algunos que no solamente producen, sino que ayudan a que otros puedan tener trabajo. Entonces, pero estos se estaban enriqueciendo y lo estaban oprimiendo. Mirad, el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, los de ustedes, digamos, y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. O sea que había una actitud de ¿qué?
de no dar lo que es justo. ¿Sí? Claro, una injusticia, muy bien. Y el clamor de los segadores, estos pobres, ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. La palabra Yahvé Shebaot, en el sentido que Dios escuchó el clamor de estas personas. En el Viejo Testamento Dios escuchó el clamor de Israel, en el Viejo Testamento Dios escuchó el clamor de David. David era rico, sin embargo decía, ¿por qué los impíos prosperan más que yo? ¿Qué me está pasando todas las cosas mal a mí? Si yo te amo, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué esto? Se ríen y se burlan. Interesante. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Cuando habla del justo, obviamente la primera persona que se nos cruza en la cabeza es que con el Señor hicieron lo mismo. Y con la persona que anda en rectitud van a hacer lo mismo. No va a parar la calamidad, las aflicciones y la opresión. Pero Dios no va a cambiar la circunstancia, va a cambiar mi enfoque y mi perspectiva sobre lo que tengo que hacer o no en la situación. Amén. Porque Él nos va a dar sabiduría. Y Él nos va a dar sabiduría. Yo me he podido gozar en diversas pruebas. Algún hermano puede decir, yo también he podido ser bendecido. ¿Han podido gozarse en diversas pruebas o no? No estoy diciendo que se maten de risa. Gozarse es el fruto del Espíritu. Saber que el Señor está con nosotros. Saber que dependemos con Él a pesar de nuestras pocas fuerzas. Saber que es suficiente para sostenernos. Y mete todas las manos de vuelta y nos saca. Y nos caemos y nos levanta de vuelta. Siempre que no seamos indulgentes, y la palabra está bien, búsquenla, sino que tomemos al Señor en serio. Amén. Lo contrario de la piedad es la impiedad. La impiedad es todo lo que se revela contra Dios en cuanto a pensamiento y actitud. Y podemos poner afecciones también, obviamente. Porque hay sentimientos nuestros que van en contra de la voluntad de Dios. No queremos someternos a Él. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Eso es pecado, hermano. El no buscar del Señor, llámese buscar, el no entregarse, el no rendirse, el no humillarse, le es pecado. Porque si al hombre que es rico pone en primer lugar la riqueza y no pone a Dios, entonces toda cosa, todo objeto, toda persona que ocupa el primer lugar, toda situación, todo deporte, todo hobby que ocupa el primer lugar en mi corazón, David, es idolatría. Eso me dice la palabra del Señor. Amén. ¿Quién escribió? Vamos a hacer un corte acá. No el corte de video. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. La alta crítica dice que no, pero bueno, una situación ahí y demás. ¿Moisés de dónde era? Moisés era un idólatra. ¿Nació en dónde? En Egipto. ¿Está bien? Hechos 7:22 dice que fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. O sea que no le faltaba nada de sabiduría a Moisés. Pero era idólatra. ¿Y los egipcios a quién tenían como ídolos? Al Nilo, a Osiris, el sol, al perro, a los piojos, todos eran ídolos. ¿Y Dios qué dijo? Ahora van a ver. Y le dice, yo soy Yahvé tu Dios. El pueblo de Israel está en el desierto y dice, ¿y quién nos sacó? Por eso el libro de Génesis responde a una gran pregunta. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es este Dios que nos sacó? Acuérdense de eso. De la misma manera, la dependencia que muestran Moisés en Dios, en el momento que uno se desenfoca, sea María, sea Aarón o Moisés, también fallan. Así como los creyentes del Viejo Testamento fallaron, nosotros también fallamos, porque somos hombres sujetos a debilidad y pasiones como las tenía Elías. Eso es lo que dice las Escrituras. Sin embargo, Dios lo ve a Job, a pesar de, como justo. Lo ve a Elías como un hombre justo. ¡Wow! Y porque nosotros sabemos que Dios en Cristo Jesús nos ha hecho justo, nos ha hecho acepto en el amado. Pero ahora pide en nosotros que haya rectitud en la vida de obediencia. Y a veces el Señor no va a salir a nuestra defensa cuando estamos haciendo las cosas mal, porque podemos ser tropiezos, porque también podemos caer en engañar a los hermanos, podemos mentir, podemos salir de garante, podemos ser estafadores. ¿Los hermanos son estafadores? Sí, pueden ser, porque hay una debilidad en la carne. Pueden ser mitómanos, ¿conocen el 5 dedos o no? ¿Sí? El espíritu de Judas. Y esas cosas, ay no, espíritu de chorro, espíritu de mano, no, que va a cortar la mano, entrarían todos mancos al cielo si fuera así de esa manera. Hay muchas personas que son ladrones y están en las iglesias. Hay muchas personas que son mentirosos. Hay esposas que son súper mentirosas y hay esposos que son menos mentirosos que la esposa. También son muchos muy mentirosos.
Yo pensaba que antes la exageración y después dejé de exagerar porque me llevaba cerca de la mentira. Y lo fui aprendiendo. Con los hermanos en los estudios bíblicos se aprende un montón de cosas. Y fui aprendiendo que la exageración a veces, capaz que pasó algo que él se cortó un pedacito del dedo y yo ya le agregaba un poco más. Fue el dedo y la falange. No nos damos cuenta. Y a veces nos decimos las cosas, sea porque no somos personas que tenemos explícitamente o textualmente las palabras, a veces por ignorancia, o a veces porque no nos acordamos por el lóbulo frontal, que nuestra memoria no anda bien, y a otras porque nos gusta exagerar. Bueno, estamos muy cerca de la mentira también. Le digo, porque nos va a meter en problemas. Eso es algo que recomiendo mejor, si no sabemos, no digo, no hablemos. No hablemos porque vamos a meter la pata. Bien, puede ser una falla y una ofensa, pero Santiago más adelante usa la palabra no ofensa, usa la palabra hamartía, que es pecado, es otra cosa. Pecado no es una fallita, una ofensa. ¿Está? Es transgredir la ley de Dios, el mandato de Dios, algo que Dios te puso y bueno lo estás haciendo. Y a conciencia lo haces. Cabezudos somos, así es. Miren, hermano, cómo han vivido estas personas. Van a recibir su justo juicio. Los ricos que son cristianos, o los cristianos que son ricos, también van a recibir en el tribunal de Cristo lo que hicieron con sus bienes. Y el pobre también va a ser, porque el pobre tiene que ser rico en su exaltación. Y si todo el tiempo se está quejando y murmurando, es que su lengua nunca fue controlada, según Santiago 3. No ha ejercido eso tan importante. Así que para ambos está la exhortación. Versículo 7. Por tanto, hermanos, sed pacientes. Primera parte, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esto no tiene nada que ver con Joel ni el Espíritu Santo que viene en la primera parte y la segunda parte. Esto tiene que ver con la lluvia literal, de que Dios manda la lluvia. ¿Sí? De octubre a enero la lluvia temprana, de febrero a marzo inclusive la lluvia tardía. Los corazones en las parábolas son los suelos. La palabra es la semilla. Hablando de Santiago, acuérdense que usa eso. Entonces, si los corazones están duros, necesitan ser arados. No martillados, arados. Dios tiene que trabajar ese suelo. ¿Para qué? Para que la semilla pueda crecer. Pero ¿cómo crece la semilla? Dios manda la lluvia y riega, escuchen bien, y le da el nutriente necesario o la fuerza para que pueda crecer. Cuando vamos a la ilustración, y acá va un consejo para todos los hermanos, nunca debemos predicar ni del Viejo Testamento ni de los sinópticos. Siempre debemos predicar del Nuevo Testamento, de la iglesia, e ilustrar con las partes de atrás. Nunca al revés. La ilustración es 4 suelos. ¿Dónde dio fruto? Bueno, la preposición es en, no es al lado de, no es entre, y me falta uno. Hay 4. Sobre, no es sobre tampoco, no es al lado y no es entre, porque los espinos la agotaron. Habla de los afanes de la vida, ustedes conocen la historia. La otra que está al lado del camino, está muy lejos de estar dentro del lugar donde necesita para germinar. La que da fruto es la que está en. Cuando se me eriza la piel, porque cuando menciono esta palabra me viene enseguida Santiago 1:21. Si no le erro, dijo la hermana que iba a jugar, ¿no? 1:21. Sí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Y la palabra implantada, que ya nos hizo nacer de nuevo, ya está. La que es poderosa para salvar nuestras almas, es para salvarnos del error, sea de doctrina, de conducta, en la ética entre hermanos, de lo que hablamos, obviamente lo que decimos, y aún de lo que pensamos. Señor, esto no está bien lo que pensé. Esto va en contra de tu voluntad. Esta es una queja que no va en contra de ti, va una queja en contra de mi hermano. Porque me hizo esto y aquello, ¿no? Pareciera ser que la parte también del rico y el pobre es muy parecida al del rico que tuvo todo en la tierra y el Lázaro que no tuvo nada, pero estuvo en el seno de Abraham. Seguimos adelante. Hay una exhortación, ¿no?
Esperar, porque el labrador trabaja. No es rápido que obtiene el fruto, pero la recompensa va a venir si trabaja. Hermanos, si ustedes trabajan, ¿el obrero es digno de su salario, sí o no? ¿O ustedes trabajan ad honorem siempre? No, yo trabajo porque tengo un amor al trabajo. Bueno, eso es idolatría. Bien, no, trabajamos porque sabemos que también hay una retribución. Eso es una satisfacción que tiene la persona. Si no, no sería dignificar al hombre. Bien, hay una palabra que corre mucho hoy en la política, honorable. Estudien la palabra honorable, a ver si está bien ubicada en lo que están diciendo. Bueno, lean bien y vean la historia desde el Imperio Romano en adelante y se van a dar cuenta cómo se ubica la palabra, esto es honorable, esto es honorable. A mí hay algo que me sube acá y después baja enseguida. Las personas que son honorables tienen otra connotación, se dan al pueblo y al servicio. Y el pueblo y cosas retribuyen de otra manera, no así. Hoy cuesta mucho, ¿no, hermanos? Estoy bastante enfocado esta semana. No sé para qué me dicen algunas noticias que a mí me hacen mal. Cuesta mucho ganar el dinero. ¿Es así o no? ¿O a mí me está costando? A todos le está costando. Hace rato que viene, ¿no? Cuesta bastante, ¿no? El otro día vi una hermana, nos cruzamos. Y le digo, qué bueno, hermana, pudiste cargar el chango. Sí, de cartones, me dijo. Llevaba cartones, no me di cuenta, no le hice un chiste ni nada. Y me dije, tenés razón, yo voy a buscar algo nomás ahí. El que está en una situación mejor, amén. A veces puedo, no tampoco cargar un chango, pero yo pensé que la hermana se dio cuenta que no lo hice de manera que me estaba burlando. Dijo, sí, de cartones. Dije, ¿cómo cuesta, no? Y trabaja todo el tiempo, tiene varios turnos, de mañana a noche. Y pensaba, ¿de qué vale gastar todo nuestro tiempo? Me fui a mi casa, siempre hay una reflexión, a mí me gusta pensar en todas las cosas. Y decía, terminar la noche agotado, llega tu familia, todo bien, comes todo, y el Señor nunca estuvo ahí primero en el corazón. Hay que empezar al revés. Hay que empezar de la mañana a dar gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Hay que empezar, ya hace tiempo empecé y retomé de vuelta mi oración como debía ser. ¿Para qué? Para que no entre la queja, para que no entre la angustia, que está muy cerca siempre de la puerta. La aflicción golpea siempre, ni timbre toca, ya viene. Entonces, sabemos que el Señor nos dijo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Y el Señor está y es fiel y Él nos cuida. Pablo dijo, miren, tengan abrigo y comida, estén contentos. Listo. ¿Tienen comida y abrigo? ¿Comida y abrigo? Estén contentos. Abríguense todos los días con el mismo abrigo. Qué bendición ver a Pablo y decir, este hombre, qué ministerio impresionante. Y cuando no predicaba el Evangelio estaba haciendo tiendas, trabajaba con su mano para poder bendecir a los demás. No es que estaba perezoso, ¿no? Realmente servía al Señor con todo su amor. Qué ejemplo, ¿no? Pablo. ¿Pueden verlo a Pablo o no? Si así pueden verlo, visualicen, hermano. No, pueden verlo a Pablo, una persona íntegra. Una persona que dice, Señor, esta enfermedad no me permite. Algunos se burlan delante mío. 2 Corintios 12, versículo 10. 3 veces he pedido al Señor. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y se levantó. Ahora sí, vengan los Baales. A ver, clamen a su Dios, Primera de Reyes 18. ¿Qué habían hecho Jezabel y el rey Acab? Habían desviado al pueblo de Israel de la voluntad de Dios. Y que decía Deuteronomio 28, que conforme a las maldiciones, a causa de las maldiciones, ellos iban a tener ahora tiempo de sequía. Vengan a ver, clamen a sus dioses. Se mataba de la risa Elías. Está roncando su Dios, le decía. Digo, pongan las tinajas de agua, como sea. Y el fuego que vino del cielo. La palabra es como lamer. Pero el otro día, el profeta, ¿dónde estaba Nora el profeta? El otro día, ¿dónde estaba? Escondido porque una mujer lo perseguía. Pero él sabía, a todos tus profetas los liquidó y yo solamente he quedado. Que el Señor me guarde de decir esa frase, yo solamente quedé, pero él lo dijo. Y él dijo, yo tengo
7.000 rodillas que no se han doblado a Baal. Acá hay un montón, no estoy yo solo. Amén. Gloria a Dios. Elías se sintió solo, lo sintió, y cuando lo alimenta, ¿qué le dice? Levántate porque largo camino. Se ve que era la Panamericana, era. Largo camino. A nosotros nos sucede así. ¿Y saben qué es lo que tocó a Elías? Que muchos no quieren decirlo, hermano, y las predicas. Él tuvo una profunda depresión porque se quiso morir. Y esta semana hablé con varias personas porque la depresión golpea muy fuerte y no te da ganas de salir, ni de escuchar, ni de comer. Todos los recursos que son suficientes para sostenerte, para poner esa alegría, no las tenés. Necesitamos los unos de los otros para no caer en eso, salvo que Dios lo permita porque no esté probando. Amén. Hermanos, no os quejéis uno contra otros. 2 veces dice, sed pacientes. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, dice, porque la venida del Señor está cerca. ¿Por qué usa? Me llamó mucho la atención, sed pacientes hasta la venida del Señor y sed vosotros también pacientes. 2 veces usa paciencia. Fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Había un problema en el corazón de los hermanos, ¿no? Que había entrado. La queja, mirá todo lo que me están pasando, la opresión, y no es justo lo que me está pasando. Tal vez ustedes se encuentran en una situación donde no hay justicia, y ¿cómo se van a sentir? Como ellos. Tranquilo, la venida del Señor está cerca. ¿Pero por qué tengo que pensar en la venida del Señor si esto me está pasando a mí ahora? Bueno, esa es la situación que está diciendo. Hay que tener paciencia, porque la fe viva va a ser estimulada y ejercitada. Amén. Hermanos, es un nombre muy hermoso para mí en lo personal, y creo que es lo más grande que hay para los miembros de la Iglesia de Cristo. Hermanos. El otro día, no sé cuándo fue, ayer o anteayer, hablábamos de Saulo. Cuando va a la casa de Ananías, Hechos 9:17 dice, hermano Saulo, el Señor Jesús se me apareció. Me dijo que te ponga las manos. Hermano Saulo. ¿Somos hermanos? ¿No somos hermanos? Pues yo pensé que éramos hermanos. Ya me puse... Algunos parecen adoptados, pero no, todos fuimos adoptados. Amén. Gloria a Dios. Somos hermanos. Tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Señor. Estoy tan quebrantado, hermano. Y tenemos un mismo Espíritu. Hay algo que nos hace uno. Es que ninguno de acá es más libre que el otro. Todos fuimos redimidos por la misma sangre del Cordero. Hermanos, tomad como ejemplo la paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Primero pone al justo. Los justos están recibiendo oprobio de los opresores y dice, tengan paciencia porque el Señor va a dar su retribución. Y a ustedes si se quejan también, aún en esa prueba que están siendo probados, también el Señor va a decir, ¿por qué no fueron fieles? ¿Por qué no permanecieron? Porque ahora en los versículos 14 y 15 le voy a demostrar que hay 2 palabras distintas en cuanto a permanecer debajo de la prueba. Hay una que tiene que ver con respecto a las personas y otra que tiene con respecto a las circunstancias. Son 2 palabras distintas que no se ven en el español, se ven en el griego. ¿Está bien? Ahora, hermanos, al justo que le hicieron, lo mataron, lo crucificaron e injustamente a los ojos humanos, nuestros decimos injustamente, pero Dios dice que había determinado todas estas cosas. No estoy hablando de la elección de Dios, estoy hablando de qué hicieron ellos, la responsabilidad moral que tenían. Se juntaron los que no se juntaban. Boca y River se juntó. Los herodianos con Pilato y los fariseos. Los que se odiaban se juntaron para ir contra quién. La palabra dice al justo. Matasteis al justo. ¿Sí o no? ¿Qué hicieron con los profetas del Viejo Testamento? Los persiguieron y los mataron. ¿Por qué? Porque hablaban a través, o era la boca de Dios hablando a través de ellos, y los mataron. Porque no le decían cosas favorables a lo que ellos querían, sino lo que Dios determinaba o lo que Dios quería. Es interesante, hermanos, que cuando el pueblo de Israel no hacía lo que Dios quería, vieron que vimos la otra vez el tema de la tribulación y los hermanos quedaron sorprendidos por la diferencia entre el día de Yahvé y el día de Cristo, ¿se acuerdan? Pero el día de Yahvé, yo no lo expliqué ese día, pero se usa como en 3 connotaciones en el Viejo Testamento. El día de Yahvé es cuando el pueblo de Israel no hace caso, puede mandar langosta,
el revoltón, el pulgón y el saltón y toda la siembra la comía. El día de Yahvé, cuando Israel no hacía caso, podía mandar los ejércitos literales y gobernarlos a Israel, que pasó en el cautiverio. Y el día de Yahvé también tiene la connotación escatológica, cuando el Señor venga en Armagedón. Eso es muy importante. Pero acá está hablando de cuando el Señor venga, la parusía, la venida del Rey. Así sea en su segunda venida, y para nosotros que va a ser antes, porque seremos arrebatados con poder. Seremos arrebatados. Eso. Bien, cuando seamos arrebatados con poder, tanto seremos transformados. Algunas personas no tendrían que morir nunca, porque fueron buenos siervos del Señor y fieles, a los ojos humanos. Y les pasan cosas que se van antes. No estoy profetizando por la duda, pero hay personas que no deberían, que tendría tanto trabajo para hacer la tierra, tan buenos fueron, tan buenos servidores y fieles, que no deberían. Estoy pensando en una persona por eso. Y el Señor dice, lo tengo que llevar. Y se lo lleva el Señor, porque Él es dueño. Amén. Bien. Nosotros hacemos lo que podemos y está a nuestro alcance, pero debemos hacer lo que Él nos pide. Mirad que tenemos por bienaventurado a los que sufrieron. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Qué pasó con Job? Capítulo 4 al 31, Job es y hace todas las quejas y acusaciones contra sus amigos, que lo trataban como enemigo más o menos, a los amigos. Pero del capítulo 38 al 42, Dios lo exhorta, lo honra a Job y lo bendice doblemente. Del capítulo 1 al 3 tiene todas las aflicciones y pruebas. Miren, riqueza, familia y la parte también psíquica de Job. Él no maldijo a Dios, sino el día que nació, que es otra cosa. ¿Sí? No maldijo a Dios. Y esto resuelve el versículo 12, que es tan difícil para muchos. No juré ni por el cielo, ni por la tierra y todo esto. ¿Por qué? Porque los judíos estaban orientados a jurar por todo, menos por Dios, para que no sea blasfemado el nombre. Y lo que dice la palabra, que es imposible dejar a Dios fuera de la ecuación, porque los cielos y la tierra son estrados de sus pies. Y aunque ellos juren por su cabeza, no pueden añadir ni un cabello a su cabeza. Le estoy uniendo la palabra. Es imposible. Entonces, en el momento de aflicción y de persecución, hermanos, tenemos que ser como ¿quién? Como Job. Porque aún diciendo todas estas cosas, no hubo engaño en Job. Y Dios lo halló y lo puso delante y lo bendijo. Amén. ¿Quién? Históricamente hablando, aparte de nuestro Señor Jesucristo, pero Él es Dios hecho carne. Persona humana 100%, pero que no es Dios. ¿Qué otra persona, como lo dice Hebreos, dentro de los héroes tuvo tantas pruebas y aflicciones, que es otra cosa, de toda clase de índole, como Job? Nadie. Ustedes leen el libro de Job y tienen que entrar ahí y al final tienen que arrodillarse. Hermano, ¿cómo sufrió ese hombre? ¿Cómo sufrió ese hombre? Mandaba a un siervo y ya no tenía los animales. Mandaba a otro y ya le faltó otra cosa. Era mejor que no manda a nadie, porque siempre las noticias eran malas. Vinieron los amigos, esos que queremos, ¿no? Eso todo te pasa porque vos estás en pecado. Dios quería probar a Job y lo puso ahí bien alto, porque Satanás dijo, vos le das todo, déjame que yo lo toque un poquito. Lo tocó bastante, ¿no? Pero para la palabra dice que Dios lo había acercado. Imagínate, su alma no la vas a tocar. Nuestras almas le pertenecen al Señor. Nosotros podemos ser probados y atribulados desde afuera. Y las aflicciones de afuera, porque Dios no tienta a nadie. Y aún Dios puede utilizar la aflicción y la prueba para probar nuestra fe. Y hemos visto que nuestra fe va a ser probada, hermanos. La fe viva es probada. La fe que está muerta y es estéril nos va a ser probada
porque es ociosa, está en una sabiduría terrenal, está buscando las cosas de abajo, no entiende que tiene que pedir sabiduría a Dios por las cosas de la vida, no lo coloca a Dios primero, sino que está en el afán de la vida. Todas estas cosas van en contra de Dios. En vez de amar a Dios, tiene deslealtad con Dios porque ama más al mundo y las cosas que están en el mundo. Y el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, como es Alejandro, no es leal a Dios. ¿Qué dijiste de la célula en la apertura? ¿La célula qué? 3 cosas. ¿Cuáles eran, Loti? En la apertura, ¿qué dijiste? Sí, las células ¿qué hacen? Se nutren, se relacionan y se reproducen. Los miembros, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. Y si no nos ayudamos, porque también se replican, si no nos ayudamos, vamos a caer en el egoísmo. Decir, bueno, yo sigo al Señor, yo estoy creciendo, el otro no me interesa. Pareciera ser que Santiago al final no nos da ese consejo. ¿Estamos viendo nuestro corazón? Y sobre todo, hermanos míos, no juré ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún nombre. Qué interesante. Antes bien sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. El cristiano no tiene un juicio bajo condenación. Tiene su obra es condenable y el día la revelará cuando el Señor pase todas nuestras obras por fuego y será quemada y punto. Pero nuestro sí ya es suficiente de nuestra palabra, porque ya habló de la lengua. Si la lengua es controlada, nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no, no, ya es suficiente. Que te lo juro, porque no sé eso, ¿viste? Allá, pum, pum, ¿viste? Como, no hace falta. Mi sí, sí, mi no, no. Entonces, eso es muy importante para nosotros como cristianos. Si digo a un hermano, te voy a ayudar en esta aflicción, el hermano tiene que saber por mi boca, pero que voy a estar también en la casa ahí ayudándole. Podemos usar el tal vez, pero no prometer algo rápido a la ligera y no cumplir. No es eso lo que estoy diciendo. Hermano, ¿sufre alguno de ustedes hoy? ¿Alguno de vosotros está acá sufriendo aflicciones? Bueno, haga oración. Ore al Señor. Porque el versículo 13 justamente es muy importante. Haga oración. Si alguno está contento, cante alabanza, como vieron Pablo y Silas. Estaban encarcelados y canten alabanzas. Porque la alabanza es el estímulo no solamente para el que está gozoso, sino también para el que está afligido. La alabanza tienen que ser motivadas de un corazón sincero, motivadas por el Espíritu y de acuerdo a sus palabras. 3 cosas importantes de la alabanza. Esto glorifica a Dios. Si yo canto, estoy en un momento de aflicción y canto, no sé tú, pero yo. ¿Qué se ríen? Qué hermosa canción romántica está cantando la mujer, ¿o no? Bueno, así hay muchas letras que cantan más a la mujer que no engrandecen, no alaban a nuestro Señor. No debe ser así. Si estoy afligido, tengo que tomar al Señor en serio. Decir, Señor, acá estoy. Vos sabés mis debilidades, vos sabés mis fallas, pero estos son mis pecados. Vos sabés mis debilidades, mis fallas, y vos conocés mis pecados, vos los perdonás todos. Entonces lo van cargando, se va acortando el tiempo, los 24 horas se hacen menos, y seguimos cargados, tribulados, todo porque no hemos confesado. Qué tremendo, la confesión es maravillosa. Si alguno está afligido, acá hay aflicción, hermanos, no me está diciendo que está en pecado, es un caso, ore al Señor, encomiende su causa al Señor. Esta es mi aflicción, Señor, esto me aflige mi corazón, me siento mal con esta situación, ayúdame a resolverla. Amén. Y el Señor nos va a dar la salida. Versículo 14, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llamen a los ancianos de la iglesia local Elías y que ellos lo unjan con aceite mezcla. No. Ungiéndolo. La palabra justamente en el griego interesante que es frotar con aceite. Ustedes saben que el aceite, también los comentarios lo dicen y está muy bien, que era de uso medicinal. Se llega a una casa, no siempre es el tema de frotar los pies y demás en ese masaje, en esa interacción. Esa persona que está ahí justamente está por causa de un pecado. Miren, vamos de vuelta. El 14 al 16 es causa de un pecado. El del final es causa de un extravío. Son 2 cosas distintas. Vamos de vuelta. 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia local. No dice llame a David. Llame a los ancianos. Acá hay varios. Hay diáconos también. Pues hay varios. Y
podemos orar por esa persona. Ahora, ¿cómo tienen que ir los ancianos y los diáconos? Tienen que ir embadurnados del Espíritu. Llenos del Espíritu, porque nosotros tenemos que estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Cuando estamos hablando con esa persona, pasa que si no nos llaman, yo no voy a ir. No voy a tirar aceite. Está muy caro. No, hermanos. Ustedes saben el tema del uso del aceite en ese momento. Es símbolo del Espíritu Santo en el Viejo Testamento, pero acá era un uso medicinal literal. Nosotros podemos conversar con el hermano y ese hermano va a ir confesando o no. Nosotros podemos orar porque no es en nosotros, ni es el poder en el aceite, es la oración del justo, el que está en comunión con Dios y rectitud. Amén. Podemos orar. Bueno, hubo casos donde he orado por personas y se han sanado, gloria a Dios, pero yo pensé que tenía el don de sanidad y después me frustré. Era la voluntad de Dios que quiso. ¿Por qué? Porque Elías oró, pero Dios se lo había dicho en Reyes 18:1, que él iba a mandar lluvia. Ay, entonces no fue que Elías movió la mano de Dios. Yo pensé que él movió un poquito, ¿no? Lo declaró y bueno, sucedió. Y me di cuenta en la Biblia que no, porque Dios había dicho, va a llover. Y Elías oró conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la oración que responde Dios David? A veces me preguntan, le digo, es la misma que me pasa a mí, la misma pregunta tengo yo, le digo. Primera de Juan capítulo 5, versículo del 13 al 15. Ustedes saben que tenemos al Señor y lo que pedimos conforme a su voluntad será hecho. Pero hay pecados que son de muerte, que pido que no se pida por eso, porque Dios lo va a disciplinar. No sé si hoy Dios a esa persona a la cual vamos a orar con los ancianos y diáconos en algún momento le quiere dar vida, restaurar su salud o se lo quiere llevar. Es así de fuerte la palabra, porque hay muchos debilitados, enfermos y otros duermen, 1 Corintios 10:32. Pero hay muchos débiles y necesitan ser fortalecidos. Pero hay enfermos a causa del pecado no confesado. Y en esa, cuando el Señor quiere tratar, va a tratar, porque la enfermedad esa es una disciplina. Y lo que hace el hombre de Dios, y quiero hacer, estoy luchando con algo, hermanos, oren en oración por mí. Oren en oración por mí, qué bueno está eso. Bueno, oren por mí, porque estoy luchando con algo donde a las personas muchas veces se le dice, hermano, hace caso a la palabra del Señor. Hermano, escuchá la voz del Señor. Hermano, hacelo lo que esté para que no te vaya mal. Si en el Viejo Testamento la retribución era hecha por la desobediencia, ¿ustedes piensan que porque estemos en la gracia nos vamos a ser disciplinados? ¿Me van entendiendo? Y hay hermanos que son bastante cabezudos. A lo largo del mundo, ¿no? En la iglesia libre acá no hay ningún cabezudo. ¿Hay algún cabezudo? Mira, nadie, ninguno. Todos somos obedientes. El justo es obediente a la palabra de Dios porque escucha y hace. ¿Amén? Bien. ¿Qué pasa con el aceite? La palabra alifantes es ungiéndolo con aceite. Le frotaba, ¿cómo estás hoy? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue en el día? Mal, ¿sabes que estoy tan mal? ¿Ah? Toda la semana enferma. ¿Ah, sí? ¿Hace cuánto que no te congregas? Y hace como 3 meses. Ah, bueno. ¿Y la última cena? No, hace 6 años. Y bueno, ahí hay algún problema de nosotros, los ancianos, por no visitarlo, es verdad, por no mandarle un mensaje, ¿cómo estás? Pero hay un problema también de la persona, porque está hablando de alguien que no está participando en la congregación. Cuidado, está hablando de alguien que está en enfermedad siempre y no se congrega. De ese caso está hablando. ¿Va bien? Ahora me voy a congregar más que nunca. Nunca sea la obediencia infundada por el miedo, sino por el temor a Dios. El amor echa fuera. El miedo, en ese sentido, trae reverencia. Y la oración de fe restaurará al enfermo, porque los ancianos van a orar por esa persona y van a pedir a Dios conforme a su voluntad, y si Dios quiere lo va a sanar. Algunos me hacen la pregunta, ¿Dios cura hoy? Dios cura siempre cuando Él quiere. Dios es el sanador. Amén. Y cuando Él quiere hacerlo, lo va a hacer y te puede utilizar para orar por una persona y se va a sanar. Mira, había un joven que pidió por 3 cosas importantes. Él venía de González Catán. Y a los 18 años a mí me llevaban en una iglesia pentecostal, tipo parecíamos ya curandero, para todos lados porque habían cosas que ocurrían y habían otras que no sé de dónde venían.
Entonces me llamaban a mí a las 12 de la noche, 1 de la mañana, para hacer de todo. No en ese sentido, liberación de demonios, estar jugando un poco ahí sin entender. Pero la verdad el Señor me sacó de toda esa ignorancia. Y yo agradezco al Señor. Fue muy grande el Señor conmigo, porque si no hoy, Calle Luna sería un poroto. Sí, porque yo iba para ese lado. Nosotros llenábamos lugares. Entonces, una vez le digo a un joven, vení, pasa acá. Mi mamá dijo, pará, no te vayas, no te vayas. Mi mamá, sí, bien. Vendía franela vendía de González Catán. Vi una cosa negra acá impresionante. Una úlcera tenía. ¿Las hermanas saben? ¿Saben? ¿Los hermanos saben lo que es una úlcera? Bien. Digo, ¿yo puedo orar por vos? ¿Sabés que esto me aqueja? No puedo ni caminar. Y él me pidió, para que no se divorcie de la esposa, para que el terreno no se inunde y todo eso. Y yo digo, yo voy a orar por eso. Y si ustedes me preguntan cómo llegó eso a mí, hasta el día de hoy no lo sé. Estaba Maru Calzado con Rubén Lucero. ¿Conocen Rubén Lucero, hermano? Y me llega, escuchen, esto es algo, si no creen, no pasa nada, incrédulos. Me llega una esquelita chiquitita, donde me dice, en lapicera, escuchen, ¿te acordás que vos oraste por mí, por lo de la pierna? Soy el de González Catán. Mi pierna se sanó. Se restauró mi matrimonio. Y mi casa no se inunda más. Porque se mudó. No. Yo me gocé tanto en el Señor. Ahí quería imponer las manos por todo. Pero no resultó así. Otra vez oré por personas. Y oré. Horas he orado por personas y se me han ido de la tierra. Seres queridos se me han ido. A otros no he llegado. Me tomé el micro y no pude llegar. Entonces no es así. Es Dios el que da y Dios el que quita. Dios me enseñó que yo no era el salvador de los jóvenes. Yo casi más termino enfermo del corazón antes de conocer a Luciana. Porque iba detrás de todas las personas, creía que era el salvador y mi mamá decía, bueno, sos el salvador. Pero hermano, entiéndase que lo que hoy veo en la palabra no es el mismo que... Algunos me vieron entrar ahí, pero yo hablo unos años aún anteriores. Lo que el Señor ha hecho en mi vida fue algo maravilloso y lo que el Señor hace en tu vida también es maravilloso. Amén. Bueno, hay una enfermedad acá interesante que se necesita oración y confesión. Versículo 16, por tanto confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Libres de eso, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y medios. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y tierra produjo el fruto. Versículo 19, hermanos míos, si alguno, está la parte de posibilidad, de vosotros, entre vosotros, se extravía de la verdad, de la palabra de Dios. Esto quiere hablar un extravío gradual, hermano, se va apartando, enfriando. Yo he llamado a personas que se congregan con nosotros y gradualmente se han apartado. Y a algunos le hace volver, no está la fuerza a nosotros, créanme que a veces uno tiene la intención, el liderazgo también. Pero si a alguno de nosotros le hacemos volver a ese hermano, vamos a tener 2 beneficios importantes. Primero, la actitud amorosa de esa persona. Y segundo, el amor cubre multitud de pecados. Porque los pecados que hayan hecho, esa persona al entender la gracia de Dios y la actitud amorosa, va a entender que ya fueron perdonados todos en la cruz del Calvario. Y no hay ningún pecado que sea suficiente para separarlo del amor de Cristo. Amén. Ponete de pie, hermano. Te voy a hacer unas preguntas nomás. ¿Cómo atravesás las pruebas vos? ¿Con paciencia o sos impaciente? Bueno. ¿Jugamos con las tentaciones? Tercero, ¿mi gozo está en el Señor? ¿Está en su palabra o solo quiero hacer la mía? Cuarto, ¿tengo prejuicios en mi vida, contra los hermanos? Quinto, ¿cómo estoy con la lengua? ¿Estoy aprendiendo a controlarla? Sexto, ¿soy pacificador? ¿Me gusta la paz o me gusta la discordia y contienda? ¿Amo la palabra y me voy con sinceridad a ella? ¿Soy leal a Dios o soy leal al mundo? ¿Hago planes a lo Frank Sinatra? ¿A mi manera? ¿Soy egoísta con lo que tengo o soy generoso? Cuando estoy en problemas, ¿qué hago? ¿Oro o solamente lloro?
¿Sostengo una oración a mis hermanos o solamente me preocupo de lo que a mí me pasa? ¿Qué actitud tengo hacia el hermano que se extravía? ¿Lo critico o procuro restaurarlo en amor? El liderazgo para nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando encontremos a algún hermano que esté en una situación de enfermedad? La madurez debe manifestarse en su vida, hermano, y en mi vida, en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Estos son los 5 capítulos de Santiago. El gozo a través de las pruebas, las aflicciones, a través de lo que decimos y nuestra actitud. Señor, reconocemos que necesitamos de ti en todas las áreas de nuestras vidas.